Y bueno, continuando con el curso, nos habíamos quedado en la parte de app, que esto app es lo que se conoce en React como un componente, ¿vale? Un componente, primero hay que entender bien exactamente qué es. Vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que ustedes viajan y ven alguna página eh, en específica, ¿vale? Por ejemplo, imaginémonos a YouTube. Eh, tú viajas a YouTube y lo que haces es que vas a tener una serie de videos, ¿vale? Y esos videos, digamos, tienen la misma estructura, es decir, tienen como una preview del video, tienen, este, pues cuando le das clic te envía a una URL, ¿vale? Para poder ver ese video, tienen el título, diferentes cosas. Aparte, YouTube tiene cosas como botones y diferentes apartados, ¿vale? Pues ahora bien, un componente es, digamos, juntar todo lo que más o menos va a ser igual, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los videos, cuando se ve la preview, sabes que todos los videos tienen una estructura similar. Tienen la preview del video, tienen eventos que funcionan igual, ¿no? En el caso de dar clic y que te redireccione a una página donde se muestra el video. También se tiene pues la descripción del video, el número de visitas, etcétera, ¿no? Pues eso es lo que se conoce como un componente. Simplemente es juntar de alguna manera las cosas que son similares en una sola para, digamos, poder reutilizar ese mismo código, ¿vale? La idea es que como estás reutilizando código, vas a generar menos código, va a ser más fácil de leerlo, va a ser más fácil modificar grupalmente el contenido de todos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los videos de YouTube, si quisiéramos que todos los títulos salieran siempre en mayúsculas, pues sería simplemente tan fácil como convertir esos títulos a mayúsculas y eso afectaría a todos los videos grupalmente, ¿no? Porque son bueno, son un componente, ¿no? Si cambias el componente, pues se van a modificar todos las copias de ese componente, por así decirlo, ¿vale? Entonces, digamos que eso es un componente. Ahora bien, eh, el componente tiene una estructura que es similar a la siguiente, ¿vale? Hay muchas formas que ustedes van a encontrar de declarar un componente, ¿vale? Esta es una de ellas. Hay otra que utiliza la palabra reservada const, pero bueno, esa nos vamos a meter en siguientes videos, supongo. Bueno, la idea es la siguiente. Un componente utiliza la palabra reservada function y le asigna un nombre. Por convención, siempre los componentes en React empiezan con mayúsculas, ¿vale? Y digamos, si tiene más palabras, utiliza la estructura de camel case. O sea, por ejemplo, tengo app, pero si imagínense que en lugar de app se llamara app gips, ¿no? Entonces le tendría que poner app gips de esta manera, ¿vale? Esa sería como que la convención. De momento lo voy a dejar así tal cual. Y bueno, esta es la sintaxis de una función. A final de cuentas, se van a dar la idea de que en JavaScript absolutamente todas las cosas son funciones, ¿vale? Prácticamente todo es una función en JavaScript. Muy pocas cosas no son una función, ¿vale? Las cosas que no son una función son los objetos primitivos, que serían los enteros, las cadenas de texto, este, los chars, ¿no? Esas cosas en concreto no son no son funciones, pero de ahí en fuera prácticamente el resto son funciones, ¿vale? Los componentes son funciones, los hooks de React son funciones con una sintaxis un poco más bonita, pero bueno, de eso hablaremos un poco después. Pero todo, absolutamente todo es una función, ¿vale? Eh, con otra sintaxis, pero cuando se compila, porque digamos, este código se va a compilar y va a generar un HTML y un y un JavaScript más reducido, pues cuando pase esa parte se van a dar cuenta de que todos son funciones, ¿vale? Entonces, eh, digamos, si ustedes ya manejan las funciones normalmente que se ocupan en JavaScript en las versiones actuales, pues prácticamente vamos a decir que van a saber una gran parte de cómo funciona React, ¿vale? Por esto mismo. Ahora bien, un componente generalmente tiene
tres cosas que vienen dentro de ¿vale? La primera parte es el uso del estado, ¿vale? Entonces vamos a ponerle aquí estado, estado. El estado es digamos, cómo está inicialmente nuestro componente, ¿vale? Imagínense lo siguiente, este, tenemos un reloj, ¿vale? Y ese reloj muestra pues la hora, ¿no? Entonces en nuestro estado va a estar nuestra hora inicial en la que, no, en la que se está mostrando o desplegando este reloj, con los minutos, los segundos y las horas. Ese sería nuestro estado. Y cada segundo el estado se está modificando de tal manera que se va incrementando en un segundo pues el contador, ¿no? El reloj. Eso sería el estado. Digamos, estas variables que, que guardan nuestros números, ¿no? Por otra parte teníamos otro que es, digamos, es el ciclo de vida, que esto hace referencia a, digamos, a cómo está interactuando con el tiempo nuestro componente. Imagínense lo siguiente, cada segundo se está actualizando nuestro reloj, ¿no? Eso quiere decir que internamente hay algo arriba que le dice que, oye, actualiza el estado cada segundo, ¿vale? Y ese estado de actualización es parte de esto que se conoce como el ciclo de vida. El ciclo de vida hay diferentes partes, ¿no? La primera es cuando un componente se crea, que es digamos cuando nace, por así decirlo. Puedes ejecutar ciertas acciones en el ciclo de vida, por ejemplo, actualizar alguna parte del estado, mandar a hacer consultas a una API, ¿no? Que es lo más común. Luego tenemos también una parte de actualización donde cada que cambie algo en mi componente podría ejecutar yo también otra cosa. Ahí ya depende de lo que uno quiera hacer. Y bueno, está el estado, digamos, de actualización centrado en una variable de estado, ¿no? Esto es un tema un poco más avanzado, pero a resumidas cuentas es cuando cambie alguna parte de mi estado, ¿no? Por ejemplo, la hora, pues puedo, digamos, no sé, imprimir un console log o hacer alguna cosa, ¿no? Y luego finalmente tenemos la parte por así decirlo, el JSX, ¿vale? El JSX es, vamos a decirlo así, como el HTML de, de mi aplicación. En concreto, esto es el JSX, ¿vale? Si estamos viendo, se está regresando un return con, este, con lo que parece ser, pues HTML normal, ¿no? Del que conocemos toda la vida. Sin embargo, esto realmente no es HTML. Esto es, ni tampoco es, digamos, estrictamente código de JavaScript. Esto es lo que se conoce como JSX, ¿no? O JavaScript Extended, ¿no? Lo que viene a ser esto es una sintaxis especial que se creó para, digamos, basada en HTML. Bueno, más que basada en HTML es basada en XML. De ahí viene la X. Y en conjunción con JavaScript, ¿no? Por eso es JSX. La idea es que tú puedes poner la etiqueta de HTML que a ti se te ocurra y esto, cuando se compile el proyecto, se va a convertir en HTML puro. Bueno, más bien, no se va a convertir en HTML puro. Se va a convertir en una función que lo que hace es hacer esto que hace aquí, ¿vale? Esta sintaxis, que es, bueno, es un poco fea, es la manera en la que anteriormente se creaban objetos bueno, se creaban etiquetas en HTML. Generalmente se buscaba dentro del documento un contenedor, por ejemplo el body, y ya en ese contenedor se iban creando etiquetas, por ejemplo botones, eh, H1, H2, divs, etcétera. Y todo usando esta sintaxis de eh, document punto create create node, me parece que es. Create, no.
A ver, document punto es create element, pero no sé por qué no me sale. Ah, aquí está. Bueno, document.createElement y digamos, se ponía aquí el elemento que se quería crear, eh, y digamos esta parte se iba añadiendo pues a la ruta o al body, eh, pero claro, esta sintaxis es muy complicada, es muy difícil de manejar. Si querías, digamos, tener un div que tuviera un div dentro, pues tendrías que crear, no sé, bueno, un div y luego a este div tenías que guardarlo en una variable, entonces es un const, digamos una variable. eh, bueno, le voy a poner div, ¿no? Tenías que hacer esto y luego ese div, div.append, bueno, append child y tendrías que crearte otro elemento y claro, este código empieza a crecer y empieza a ser muy difícil de mantener, ¿vale? Entonces, JSX te dice, bueno, ¿por qué no hacerlo más fácil? Tú me escribes etiquetas y yo te hago ese código cuando ya me compiles y lo añado al HTML. Eso es el JSX, ¿vale? Pasar todo ese código a esta sintaxis que es más bonita y más digerible, ¿vale? Eh, por eso es que esto no es ni HTML ni JS, bueno, ni JavaScript puro, ¿vale? Simplemente es una sintaxis especial. Por aquí termina el video de componentes. En el siguiente video vamos a ver eh, un poco cosillas especiales del JSX, ¿vale? Vamos a ver un poco cómo se comporta. Y posteriormente vamos ya a empezar a ver, vamos a crear ya, empezar a crear con a la aplicación, ¿vale? Entonces eso es todo por hoy. Cuídense.